Padre, en esta hora, maravilloso Rey, Señor, coloco delante de tu presencia, Señor, esta palabra, mi Rey precioso, porque no seré yo, sino tú, mi Rey amado, Señor. Una palabra que edifica el alma, una palabra que renueva nuestro espíritu, una palabra que aviva, Señor, plántala en nosotros. Oh precioso Espíritu Santo de Dios, toma mi ser, toma todo mi mente, todo mi corazón. Dice tú hablando a través de ese instrumento a cada uno de nosotros. Edifica tu iglesia con tu palabra, mi Rey precioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mateo 7:24 dice de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Amén. Desde el principio, el Señor y el deseo del Señor y el pensamiento de Dios es que nosotros seamos personas productivas. El deseo del Señor es que nosotros estemos bien. El deseo del Señor con el cual Él nos creó con su mismo ADN es que nosotros seamos personas que edifiquemos, que creemos, que formemos, que plantemos, que hagamos. Dios nos ha hecho con un diseño especial, no para ser estáticos ni para quedarnos quietos. Dios nos ha hecho con un diseño especial y tenemos la esencia de Él. ¿Por qué cree usted que una persona entra ganando un mínimo y no se conforma con ese mínimo? Quiere ganar más. ¿Por qué cree usted que una persona tiene una casa pequeña y después quiere una más grande? ¿Por qué cree usted que empieza con un carro pequeño y después quiere un carro grande y hermoso? Tiene una moto y así sucesivamente. El hombre siempre quiere más. Amén. Es porque Dios desea que nosotros seamos prosperados, que nos vaya bien. Él dice en su palabra, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios desde Génesis, Él da el mandamiento y dice que Él cuando termina de hacer el hombre, dice, y los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicar. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos una gran función en el Señor y es esa, que nosotros tenemos que multiplicarnos, que nosotros tenemos que prosperar. Nosotros no vamos a ser de los que nos quedamos estáticos, ni los que nos vamos a dejar que nuestra casa se derrumbe. Empieza diciendo la palabra del Señor, cualquiera pues que oye estas palabras. El primer requisito es aprender a oír. ¿A quién? A Dios. Tenemos que aprender a oír la palabra del Señor. Dice estas palabras. Ese es el primer fundamento que nos lleva al camino de la bendición, al camino de la prosperidad. Eso es lo que Dios quiere. Si tú no aprendes a oír la voz de Dios, ni a dejarte dirigir por el Espíritu Santo de Dios, va a ser muy difícil que tu vida sea prosperada. Va a ser muy difícil que tu vida vaya avanzando. Mira nada más que mucha gente oye, hay que perdonar, pero se enranchan en no perdonar, en seguir con odio en el corazón. ¿De quién es el problema? ¿De Dios o de la persona que no perdona? Del que no perdona. Por eso dice la palabra que escuchemos atentamente la voz de Dios y que aprendamos a ponerla por obra. Y así sucesivamente.
realmente hay muchos mandamientos que el Señor nos lo da con el fin de que cada día seamos prósperos. La palabra del Señor no fue diseñada ni para matarnos ni para destruirnos. La palabra del Señor fue diseñada para formarnos, para bendecirnos, para prosperarnos, para sanarnos. La palabra del Señor ha sido diseñada para que nosotros la vivamos y la pongamos por obra. Amén. Dios ha creado la pareja. ¿Y por qué empiezo por la pareja? Porque si una persona, Dios le ha dado el poder de crear, si Dios le ha dado el poder a esa persona de tener sueños, de tener una visión y de tener un proyecto de vida, cuando una pareja se junta, se vuelven uno solo delante de la presencia del Señor. Y si una sola personita tiene la capacidad de avanzar, de abrir brecha y de prosperar, usted se imagina una pareja, dos unidos en uno, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, luchando por un mismo ideal, ¿cuánto no van a avanzar? Pero parece que a veces sucede lo contrario. Y vemos que el diablo se mete en medio de las parejas para poner división, para destruirlas, para poner desacuerdos y una cantidad de cosas para que haya en medio de la pareja, para que no prospere, para que la pareja no salga adelante. Porque Dios tiene planes hermosos. Amén. Y bellos con cada uno de nosotros y mucho más con los que han recibido la bendición de Dios y se han sujetado en el vínculo del matrimonio. Pero ¿de quién depende de que haya esa prosperidad? De la pareja, de que verdaderamente aprenda a oír la voz de Dios y empiece a edificar su casa sobre la roca. ¿Sabía usted que Jesucristo es esa roca? Por eso Él dice que Él vino para darnos vida en abundancia. Que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él fue a la cruz para que nosotros recibiéramos bendición. Él dice en su palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo y de la carne. Amén. Él no quiere que nosotros estemos mal. Y la recomendación de Él es esa. Dice que debemos edificar nuestra casa sobre la roca, que es Jesucristo. Que nosotros aprendamos a depositar nuestros sueños a Dios. Que aprendamos a dejarle todas las cosas al Señor, trabajando humanamente, pero confiando y teniendo la fe puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, Él lo va a cumplir. Amén. Pero también es necesario, porque dice la palabra aquí, que el que me oye estas palabras y las hace. No nos podemos quedar en el primer principio, porque dice la palabra del Señor que el que las oye, listo, oímos la palabra, pero dice que el que las hace, le es comparado a un hombre prudente. Son dos requisitos para poder edificar nuestra casa sobre la roca. Aprender a oír la palabra del Señor, pero también obedecerla, ponerla por obra en nuestras vidas. Que aprendamos a edificar nuestra vida primeramente en Cristo. Eso es lo que quiere. Tú lo puedes edificar, tu familia, tu esposa, tus hijos, si tú no te edificas en Cristo. Primeramente tenemos que ir a la fuente que es Él, para que nos edifique a nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le decimos al Espíritu de Dios, edifica mi vida, Señor, transforma mi corazón, limpia, Señor, mi mente. Padre precioso, muéstrame lo que hay en mi corazón para que tú con tu presencia lo vayas limpiando. Entonces tú te estás preparando en el Señor para poder edificar tu casa, para poder edificar tu familia. Amén. Pero el principio empieza por nosotros. Y ese es el problema de muchas personas y de muchos cristianos que creen que aceptaron al Señor Jesucristo, que se congregan en una iglesia y que inmediatamente van a ir a dar órdenes a su casa a los que no se han convertido para que actúen conforme a la palabra cuando ellos no viven la palabra. Lo primero que Dios quiere es que nosotros vivamos la palabra. La palabra del Señor dice que el que no gobierna bien su casa, no sirve para gobernar la casa del Señor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que empecemos primeramente por nosotros. Tú no puedes levantar un edificio si tú primero no pones los cimientos y las columnas. Amén.
Eso es lo que el Señor realmente quiere. Y Él dice que lo comparará con un hombre prudente. ¿Cuál es ese hombre o esa mujer prudente? El que pone en su fundamento en Cristo. Aquella persona que dice, bueno, yo entregué mi corazón a Jesucristo y yo voy a confiar en Él plenamente, porque la palabra de Dios dice que Él va a hacer un cambio interior en mí. Tengo muchas cosas desastrosas, tengo muchas cosas malas, tengo mi vida vuelta patas arriba, pero le voy a dar la oportunidad a Jesucristo que me transforme y que me cambie. Cuando tú haces eso, entonces tu fundamento está siendo Jesucristo. Pero cuando tú sigues y persistes en actuar en ti mismo, en tu conocimiento, en tu independencia, en tu autosuficiencia, en tu yo puedo, entonces la obra del Espíritu Santo no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no es un hombre prudente. El hombre prudente es el que pone por fundamento a Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor, que descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El enemigo levantará tempestades, el enemigo levantará pruebas, el enemigo hará que soplen vientos en contra tuyo. El enemigo va a colocar cantidad de circunstancias y más sobre los hijos de Dios. Pero si nosotros estamos fundamentados sobre la roca, nada nos dañará. Porque Él peleará por nosotros, porque Él nos ayudará en medio de la tormenta. ¿Sabía usted eso? Que las lluvias, a propósito de que estamos en un mes de lluvias, ¿cuántas cosas feas nos causan las lluvias? Desbordamiento de los ríos, hay derrumbes, hay inundaciones. Así mismo pasa en la vida de muchos creyentes y de muchas personas. Tienen inundaciones en su vida, inundaciones de falta de perdón, inundaciones de problemas, inundaciones de deudas. Imagínense, pero ¿qué dice el Señor? Que si nosotros lo fundamentamos en Él, que si colocamos nuestra esperanza en Él, el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida, nos tirará el salvavidas. Amén. En medio de la inundación, en medio de nuestro desastre que hayamos tenido porque hayamos sido desobedientes, si tú invocas el nombre del Señor, si tú le dices, Señor, perdóname y ayúdame, Dios va a venir a socorrerte, Dios va a venir a ayudarte. Amén, porque Él es un Dios amor y perdonador. Él tiene misericordia, pero ¿qué Él quiere de nosotros? Que nosotros aprendamos a oírlo y a obedecerlo. Dice aquí, y vinieron ríos y soplaron vientos. Usted se imagina que ahorita está lloviendo, pero que se salga el Cauca, que se salga el río Cali, que se salga el río Meléndez. Tenemos varios ríos a nuestro alrededor. ¿Cómo estaríamos nosotros? Estaríamos atribulados, estaríamos nosotros con miedo. Si ahora día se salió el río Cali, creo que fue, y se llevó a varias personas, murieron porque se desbordó el río Cali. Entonces, ¿cómo sería? Si soplaran vientos huracanados, traen tempestad, traen dolor, traen tristeza, porque hay pérdidas. Siempre que se levantan huracanes, ¿qué sucede con el huracán? Se lleva y despedaza todo lo que está a su alcance. El viento representa la ruina. Dios nos quiere sacar de toda ruina. Dios nos quiere sacar de toda dificultad. Dios no quiere que nosotros estemos viviendo eso. Por eso nos aconseja, como lo está haciendo el día de hoy. Dice que el que me oye estas palabras y las pone por obra, Él lo comparará con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que no quiere oír las palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato. Edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los problemas, vinieron los vientos, vinieron las tempestades. ¿Y qué pasó? Esa casa no permaneció firme. ¿Por qué? Porque su fundamento no era Cristo. Cuando nuestro fundamento es Cristo, así haya en crisis matrimonial,
matrimoniales, así hayan problemas económicos, así hayan problemas de enfermedades, cuando nuestro fundamento es Cristo, Cristo nos ayuda a perseverar y a salir adelante. Pero cuando no lo ponemos a Él, sino que nos anteponemos nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento, en nuestros sentimientos, entonces Él no va a poder obrar y la casa, dice, va a caer. ¿Y qué dice al final? Será grande su ruina. Yo creo que ninguno de nosotros quiere la ruina. Ninguno de nosotros quiere terminar allí de esa manera. Hemos visto en la televisión cómo huracanes se han llevado ciudades enteras. Hemos visto cómo se han inundado ciudades enteras y han sido destruidas. Todas sus cosas han sido dañadas y queda la gente pidiendo ayuda. Amén. Y con mucho dolor en su corazón. Nada más creo que fue el año pasado, hace 2 años que pasó esto allí en Mocoa, que se salió ese río y casi destruyó la mitad del pueblo. Hubieron muchos muertos y hubo mucha tribulación. Y uno que mira por la televisión, uno dice, ay, qué pesar. Ay, Dios mío, ¿cómo pudiera uno ayudar, cierto? Y se conmueve de esa gente. Así mismo es en lo espiritual. Cuando no queremos obedecer a Dios, cuando no queremos colocarlo como nuestro fundamento, nuestra casa va a quedar en ruina. Va a venir el diablo y va a acabar con todo. Pero como Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que tú coloques al enemigo en su lugar, por eso Él nos manda a edificar. Yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. El Señor nos está diciendo, no temas, no tengas temor por lo que estás pasando. Empieza a fundar tu casa sobre la roca que soy yo. Coloca tu confianza y tu esperanza en mí y no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy el que cambia tu manera de hablar. Te dice el Señor. Si de pronto antes no sabíamos hablar, no sabíamos expresarnos, pues el Señor nos está diciendo que Él va a colocar su manera de hablar, sus palabras en nuestra boca. ¿Quién no quiere hablar como habla el Señor? Yo lo deseo todos los días, que mi boca pueda hablar como el Señor habla. Por eso le digo, Señor, toma control de mi boca para no hablar yo, sino que seas tú, que cada uno de nosotros lo podamos hacer, porque cuando habla Dios suceden cosas grandes y maravillosas. Cuando habla Dios, es el Espíritu Santo convenciendo al que está delante de verdad, de justicia y de pecado, porque no somos nosotros, es Él. Amén. Y le dice a Jeremías, no temas, colocaré mis palabras en tu boca. Necesito que arranques, que destruyas, que derribes, porque te he puesto en este día sobre naciones y reinos. Dios nos quiere a nosotros en lugares de honra. Dios nos quiere a nosotros prósperos, pero depende de nosotros que le creamos a Dios, porque dice que Él nos ha puesto sobre reinos a nosotros. ¿Para qué es un reino? Para gobernarlo, para disfrutarlo. Amén. Y si Dios nos ha colocado sobre un reino, es porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que aprender a tomar. No andar como cristianos diciendo, pues yo aquí, como siempre, mal, enfermo, derribado. No, con una mano de problemas. No, deja de confesar eso. El Señor te dice, arranca todo eso de tu vida. Desarraiga todo eso de tu corazón. Derriba de tu vida todo lo que está impidiendo la gloria de Dios. Amén. ¿Qué es lo que el diablo ha colocado delante tuyo y que tú lo sigues confesando? Este hombre no sirve, esta mujer no sirve, este hijo no sirve, esta hija no sirve. ¿Qué es lo que tú estás confesando? Ese trabajo no sirve, ese trabajo no me gusta. Dios está diciendo, quita eso de tu boca y empieza a plantarlo
pueblo de Dios para que puedas tener días buenos y ver la gloria del Señor. Pero dice que también nos ha colocado para edificar y para plantar. Y recordaba, haciendo esa enseñanza, recordaba que mi esposo, desde que nos casamos, él siempre le gusta ver mucho la televisión, pero siempre le gustaban los programas de la RB, de lucha, y eso, la R yo no sé qué, y de boxeo. Y yo le decía, no, papi, mira, estos programas están aburridos, a mí no me gusta esa gente ahí golpeándose. No, déjemelo, que es que yo no sé qué. Y yo dejaba el programa allí. Y entonces yo decía, pero es que eso no me gusta, eso no me llama la atención a mí, eso como tan brusco, como dándose ahí en la jeta. Y así yo decía, pero yo no sé qué le di a eso. Yo decía, yo no sé qué le di a eso. Pero resulta de que como Dios usa hasta las piedras para hablarnos, entonces resulta de que un día el Señor me dice, así nosotros debemos ser con el enemigo. ¿Sabe usted eso? El que se sube al ring se sube para ganar. El que se sube al ring no se sube para perder. El que se sube al ring y se pone los guantes porque se cree un campeón. Me decía el Señor, es necesario que nos pongamos los guantes, porque hay uno que ya está vencido. Es necesario que te vistas con la coraza de justicia, que te coloques el escudo de la fe, que te coloques la armadura de Cristo y pelees contra el diablo. Amén. Porque a veces pasa que en el espíritu como cristianos nos ponemos como yo me ponía. Ay, no, eso es como tan feo, no me gusta eso. No, eso tal cosa. A veces nos ponemos así con el diablo. Ay, pero es que a mí me da miedo del diablo. Ay, no, pero es que esas cosas no me gustan. Ay, pero es que mire qué tal cosa. ¡Qué cuentos! ¿Qué cuentos? Si el Señor nos ha dado un espíritu conquistador, el Señor nos ha dado un espíritu victorioso, un espíritu vencedor. Nosotros no nos podemos poner así con el enemigo, porque si tú no le das el primer puño al diablo, el diablo te lo pega a ti. Amén. Y Dios nos ha colocado su palabra en la boca, porque no es que ahora tú te vas a ir por la vida diciéndole a todo el mundo, fuera diablo de aquí, no. El Señor nos ha colocado su palabra en nuestra boca. Nosotros vamos a pelear con las armas que Dios nos ha entregado, con la palabra del Señor, porque Jesucristo nos lo enseñó allá en su ayuno de 40 días. Él lo venció con la palabra y Él siempre le dijo, escrito está, Satanás. Cuando nosotros aprendemos a decirle al diablo en medio de la dificultad, escrito está, Satanás, no puedes tocar mi casa en enfermedad, porque por la llaga de Cristo hemos sido curados. Entonces vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Así el diablo se levanta a querer colocar cosas. Vemos la gloria de Dios. Pero es necesario que nosotros avivemos nuestro espíritu. Es necesario que nos sacudamos. ¿Por qué? Porque es necesario confesarle al diablo y decirle al diablo de qué somos dueños. De qué, en qué reino es que Dios nos ha colocado. Pero a veces por no hacerlo, entonces nos dejamos que el diablo quiera venir a robarnos la bendición. Amén. Y resulta de que esta palabra que les estoy contando me tocó en esta semana justamente a mí. Mi hijo se enfermó y fue una gripa al principio. Y una gripa pues le da a cualquiera. Y resulta que él empieza con su tosedera, con su fiebre, con su malestar. Y yo, papi, tómese esto, papi, tal cosa, papi, mire tal otra cosa. Pero en esta semana se puso bien mal y ya el doctor decía, va para neumonía. Y en ese momento cuando dijo eso, yo sentí como un golpe de parte del diablo a mi vida. Sentí como que así, ¡pah! Y yo dije, neumonía. Cuando le dicen una neumonía, eso ya es grave. Y entonces en mi fuerza dije, wow, Dios mío, no. Yo he predicado de sanidad. Yo he visto tu mano sanadora. Yo seguiré
haciendo el proceso que toca que hacer con los médicos, pero inclusive cogí a mi hijo y le dije, porque él decía, pero es que me duele, mamá, pero es que tengo un dolor en el pecho, pero es que, mamá, no tengo aliento, creo que me voy a desmayar, mamá, pero yo no sé qué, y me tuvo que parármele, y le dije, reprenda al diablo, deje de confesar la enfermedad, que usted es un hijo de Dios. ¿Hasta cuándo lo voy a oír diciendo que le duele? Ya no más. Y él se quedó así y se enojó conmigo. Pero si es verdad, me dijo, si es verdad, entonces ya no tengo nada, me contestó, ya no tengo nada, ya no vamos para ningún médico, que yo estoy sano. Pero lo dijo bravo, ya no quiero ir al médico, ya no me llevan a ninguna parte porque yo estoy sano. Y yo en él por dentro decía, bueno, lo tengo que llevar al médico, sí, pero siquiera así sea bravo, está diciendo que está sano. Lo estoy oyendo decir lo contrario de lo que está viviendo. ¿Cuántas veces el diablo nos hace confesar más de lo que estamos viviendo? Y nos toca sacudirnos, y nos toca ponernos los guantes, y nos toca que decirle al diablo, está vencido, porque la palabra del Señor dice esto y esto. Pero para poder yo confesar la palabra del Señor, yo la tengo que oír. Si usted no oye la palabra, si usted no atesora la palabra, usted no la va a poder confesar. Usted va a vivir su vida con temor todo el tiempo, y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted atesore la palabra en su corazón, que se coloque los guantes, y que cuando vea al diablo diciéndole, tú no eres capaz, tú le digas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te apartas de mí, Satanás. Cuando el diablo te diga, tú no vas a salir adelante, tú no vas a prosperar, tú le puedes decir, diablo mentiroso. La palabra de Dios dice que el Señor tiene pensamientos de paz, pensamiento de bien, pensamiento de abundancia conmigo. Así que la ruina no va conmigo. Te apartas, demonio de ruina, porque a mí me sigue el bien y la misericordia de mi Dios. Cuando tú te pares de esa manera, el diablo no te va a echar más broma, porque te va a ver decidido a que ya no le puedes, ya no le bajas cabeza. Amén. Porque al único que le tenemos que bajar cabeza en humildad es a nuestro Cristo, porque Él es el que nos ha dado la victoria. Por eso Él dice que Él nos ha dado autoridad. Por eso la gente, cuando el Señor terminó de predicar, dice, Él habla otra doctrina diferente. Él enseña con autoridad, no como los escribas, porque es que la palabra es autoridad. La palabra es autoridad. Por eso Él te dice, oye la palabra, porque cuando escuchas la palabra, tú la atesoras y tú te llenas de la autoridad de Dios. Y lleno de la autoridad de Dios, entonces tú no vas a sentir temor, sino que tú te le vas a enfrentar al enemigo, porque tú sabes que no lo haces tú. Tú sabes que es Jesucristo el que pelea por ti. Tú solamente estás obedeciendo lo que Él te ha dicho. Oye mi palabra, ponla por obra, y entonces el Señor vendrá y hará. ¿Sabía usted de que David, a mí me impresiona David, y yo sé que el espíritu que tenía David era el Espíritu Santo de Dios, y él amaba tanto el Espíritu de Dios, que en el Salmo 51, él le dijo, no eches de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabía que si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nos faltan muchas cosas? Quedamos vacíos, quedamos huecos. Y por eso David le decía, no eches de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que no era él. David sabía que el que peleaba por él era el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es poder. Amén. Por eso cuando David, así todo chiquitico, se enfrentó al gigante, él no tuvo miedo, porque él sabía que no era él. Él sabía que era el Espíritu de Dios que estaba dentro de él, el que iba a lanzar la onda y que iba a tumbar el gigante. Cuando tú te llenas del Espíritu del Señor, cuando tú le permites al Señor que haga la obra en tu vida, que llene tu vida con la preciosa presencia de Él, tú vas a dejar el miedo y te vas
vas a parar en autoridad y vas a empezar a declarar las cosas que no son como si fueran. Y vas a empezar a ver la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Por eso el Señor nos dice, yo les he mandado a que edifiquen. Pero tenemos que saber edificar. Y para edificar, mire, hay 2 casas muy bonitas. Pueden ser 2 edificios, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y si viene la misma tormenta, la que está sobre la arena, así por afuera, se vea muy bonita, igual que la otra, esa va a caer. Porque no es mi apariencia, porque no es lo externo, es lo interno, lo que me sostiene en el Señor. Es lo interno, es el templo, es que el Espíritu del Señor está en mí y Él es el que me va a sostener, Él es el que me va a ayudar. Y entonces vemos a personas diciendo, uy, pero usted ¿por qué no tira mejor la toalla? Uy, pero ese problema que usted tiene es fácil de solucionar. Hágalo de esta manera, hágalo así, y viene el consejo del diablo y no el consejo de Dios. Pero cuando nosotros le hemos creído a un Dios, entonces empezaremos a arrancar y a destruir todo lo malo que veamos en el matrimonio, todo lo malo que veamos en nuestra vida, todo lo malo que veamos en nuestros hijos. Empezaremos a edificar el ministerio como Dios manda. Empezaremos a edificar nuestro negocio sobre la roca para que no caiga. ¿Cuánta gente levanta negocios, tiene ideas y las levanta en sus fuerzas? Y cuando viene la tempestad cae. Porque su confianza no está en el Señor. Pero cuando nuestra confianza está en Cristo, su negocio no cae. Cuando su confianza está en Cristo, su negocio prospera. Cuando su confianza está en Cristo, su matrimonio no se acaba. Cuando su confianza está en Cristo, su matrimonio prospera. Porque ese es el deseo del Señor. Amén. Por eso nos ha puesto para que edifiquemos. Iglesia, y todos los que están aquí son personas de conquista. Todos los que han venido en esta noche tienen el Espíritu del Señor. ¿Sabía usted eso? Por eso Dios lo trajo a usted, para recordarle a usted de que usted en Él es grande, que no tenga temor, que confíe en Él, que Él va a hacer. Por difícil que sea la situación que usted esté viviendo, Dios lo va a hacer. Amén. Y yo le doy gracias a Dios con mi esposo por la iglesia que nos ha dado. Porque al igual que David, yo les dije, creo que en estos días, se le acercaron los endeudados, los depresivos, todos los que tenían problemas, los afligidos, se les acercaron. Pero ¿qué pasó? David no los vio así. Para el mundo ellos eran así. David vio en ellos un espíritu diferente, que es lo mismo que nosotros podemos ver en ustedes. Ustedes no nacieron para ser chiquitos, ustedes nacieron para ser grandes. Y al igual que David, le pedimos al Señor que podamos un día decir, los valientes de David, los valientes de Cristo Ministerio llegaron de una manera, pero el Señor los prosperó, el Señor los sanó, el Señor los libertó, el Señor los tiene haciendo cosas grandes y maravillosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque es el Espíritu del Señor el que te va a prosperar. Es el Espíritu del Señor el que te va a sacar adelante. Es el Espíritu del Señor que va a impartir vida en medio de tu problema, en medio de aquello que tú crees que ya no hay solución. Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Porque nuestro Jesús resucitaba. Nuestro Jesús resucitaba aún lo que estaba muerto. Él lo resucitaba. Ese es nuestro Señor. Un Dios de resurrección. Un Dios de milagros. Un Dios de poder. Ese es el mismo Señor que tú
tú debes confesar. Así que yo te invito, colócate sobre tus pies y vamos a decirle al Señor: oh, gracias Jesús, porque yo sé que me tengo que poner los guantes. Yo sé, Señor, que tú no me has llamado para yo tirar la toalla. Tú no me has llamado ni me escogiste para que yo me diera por vencido. Tú me llamaste porque tú has visto en mí un espíritu de conquista. Tú has visto en mí, Señor, un espíritu diferente. Tu Padre precioso, has confiado en mí. Tú estás confiando en mí, en que yo saldré adelante, en que yo te serviré, en que tendré un ministerio. Tú estás confiando en mí, mi Rey precioso, en que yo sacaré mi familia adelante, mi matrimonio adelante, que mis hijos, mi Rey precioso, no se me perderán, Señor, porque aunque el diablo, Señor, haya levantado tempestad contra ellos, Jesús de Nazaret, yo sigo creyendo en mi Redentor, creyendo en que resucita, creyendo en que vino a deshacer las obras del diablo y de la carne, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, me levanto una vez más en el poder del Espíritu Santo y te digo: Satanás, apártate de mí. Abra su boca, que el diablo lo escuche. No le tenga miedo al diablo, porque aquí está el Espíritu del Señor. Dígale: Satanás, apártate de mí, apártate de mi casa, apártate de mi finanza, porque mi confianza la he puesto en el Rey de Reyes, mi confianza la he colocado en la roca. Por eso mi casa, escúchalo bien, Satanás, mi casa no caerá. Yo no fundé, yo no edifiqué mi casa en la arena, la estoy edificando en el Cristo de la gloria, y Él no me dejará avergonzada, Él no me dejará avergonzado. El Padre precioso me dará mi victoria, me premiará por mi fe, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Dale la gloria al Señor. Abre tu boca y dile: Señor, gracias. Gracias, Jesús de Nazaret, porque si salgo de este lugar, más no de tu presencia, salgo convencida, Señor, que tengo que seguir adelante. Tengo convencida que tengo que oír tu voz. Salgo convencida, Señor, de que voy a empezar, Señor, a poner por obra lo que tú me hablas, lo que tú me enseñas. Porque yo, Padre precioso, Señor, veré mi sueño realizado. Yo veré, mi Rey precioso, como tú haces cosas maravillosas en medio de mi vida. Gracias, Jesús. Bendice tu iglesia, bendice tus líderes, bendice, mi Rey precioso, los ministerios, bendice los negocios, Señor. Bendice, Señor, los varones, bendice las madres, bendice los trabajadores, los empleados. Padre precioso, bendice la iglesia tuya, Jesús. Bendice, Señor. Aparta la enfermedad, mi Rey precioso, porque por la llaga de Cristo hemos sido sanados, hemos sido curados, Señor. Oh, mi Rey precioso, cúbrenos con tu sangre preciosa, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Ninguna, Señor, dice tu palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Lo creemos, lo confesamos, Señor. Le decimos, Señor, a toda infección, le decimos a toda enfermedad: se muere en el nombre de Jesús, porque Cristo vino a darme vida y vida en abundancia. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a resucitar lo que se había muerto. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Así que yo me declaro en victoria, me declaro un hombre, una mujer próspera, bendecida, una mujer y un varón próspero, lleno de ideas, lleno de creatividad, lleno de poder, lleno de su autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, reviste de tu autoridad la iglesia, reviste de tu poder la iglesia, reviste de tu fuego, Señor, la iglesia. Oh, mi Rey precioso, que en este resto de semana puedan ver tu gloria, que en este resto de semana, Señor, puedan ver tu favor, puedan ver cómo tú peleas por ellos, Señor. Aparta el miedo, Señor, porque así como le dijiste a Jeremías: no temas, que yo estoy contigo. Hoy le dices a la iglesia: no temas, yo estoy contigo, manada pequeña, te dice el Señor. No temas por lo que te está diciendo el diablo. No temas por las sentencias que danzan los médicos. No temas, te dice el Señor. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. No temas por las amenazas que te hace la gente. No temas, porque el Señor no va a dejar que se levante ninguno a destruir tu casa, a destruir la obra de Dios. Gracias, Jesús de Nazaret. Te adoramos y te bendecimos.
Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.